¿Están listos para la palabra? Continuamos con la serie Creciendo. Y hoy traigo un tema muy fundamental que se llama Creciendo en generosidad. El pasado domingo, en nuestra serie Creciendo, hablamos acerca del crecimiento del carácter y vimos dos aspectos fundamentales. Número uno, la madurez, y número dos, los frutos. Una persona madura entiende que hay cosas que hay que renunciar. ¿Cuántos saben que hay cosas que tenemos que renunciar? Amén. Que hay cosas que tenemos que dejar en el pasado y enfocarse en las metas que Dios tiene para nosotros. Y que muchas veces las cosas del pasado son un estorbo para Dios. Por eso tenemos que, como decía Pablo, olvidando lo que está detrás, metiendo a la meta, metiendo de lo que está delante, el supremo llamamiento del Señor. Amén. También vimos que una persona madura aprende a controlar sus emociones. Una persona madura entiende que las emociones son muy variables, que las emociones tienen como unas palancas, como yo le decía el domingo pasado. Tenemos que saber cuándo echar la palanca a las emociones para adelante y cuándo retirarla hacia atrás, porque si no sabemos controlar ese mecanismo, pues vamos a tener muchos problemas. Y una persona madura entiende esto, entiende que hay momentos de emocionarse y hay momentos de no emoción. Amén. También vimos los frutos. Una persona madura es una persona que la madurez la hace producir frutos. Y esos frutos son el propósito de Dios para tu vida y para la mía. Cuando los frutos del Espíritu de Dios están entre nosotros, comenzamos a producir frutos que tienen que ver con el propósito de Dios. Amén. Así que nuestro carácter debe estar produciendo frutos influenciados por los frutos del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, dominio propio, mansedumbre, templanza. Y para que todos estos frutos sean efectivos, ¿qué dijimos? Que teníamos que ponerlo en práctica. Que hay mucha gente con los frutos en la teoría, pero no lo ponen en la práctica. Entonces tenemos que llevar estos frutos de amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio a la práctica. Amén. Entonces, hoy vamos a tratar un tema que para mí es un reto. Creciendo en generosidad. Proverbios 11:25 dice la Escritura. Proverbios 11:25 dice la Escritura: el alma generosa será prosperada. Diga conmigo: el alma generosa será prosperada. Ahí. Y el que saciare también será saciado. Yo quiero decirte que la generosidad es un principio de abundancia. Que la generosidad comienza en el alma. Es en el alma donde están nuestras emociones y la voluntad. Y la generosidad ocurre cuando el alma es ordenada a través del espiritual para que sea generosa. La generosidad es una condición del alma, es una posición en el alma del ser humano. Uno de los indicadores por excelencia de la presencia y de la influencia de Dios en la vida de un ser humano es precisamente la generosidad, los frutos de ser generoso. Ahora, ¿qué es la generosidad? Concepto de generosidad es la disposición de compartir voluntariamente lo que tenemos: tiempo, recursos, ayuda, amor, talento, para beneficiar a otras personas sin esperar nada a cambio. Quiere decir que la generosidad no tiene que ver con nosotros, sino con otras personas. Que la generosidad impacta a otras personas. Que la generosidad llena vacíos. Y en nuestra generosidad somos bendecidos por Dios. Somos prosperados por Dios. Ahora, sin esperar reconocimiento, sin esperar recompensas. La genuina generosidad
no espera reconocimiento, no espera recompensas. La generosidad refleja el carácter de Dios. Dios es extremadamente generoso. ¿Cuánto hemos experimentado la generosidad de Dios? Un alma generosa será prosperada porque primero ocurrió algo en su interior. Hay algo que se transformó en su interior, que le transformó y ahora ve las cosas diferentes. Dios te hace ver las cosas diferentes, porque antes tú pensabas que algunas cosas tenían valor, pero ahora como tú tienes una relación con Dios, Dios te hace ver las cosas que verdaderamente tienen valor. Dios te hace ver las cosas que realmente tienen valor y comienzas entonces a ver las cosas diferentes. Y esa es la verdadera prosperidad del ser humano. No somos prósperos porque tenemos cosas materiales, aunque es parte de la prosperidad, pero esa es una consecuencia. Somos prósperos cuando tenemos un alma generosa, tenemos abundancia de todo y fluimos en generosidad. Entonces somos verdaderamente prósperos conforme a lo que dice la Escritura. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, porque esta iglesia es muy generosa. Dense un aplauso ahí. Amén. Cuando hemos lanzado retos, pues la iglesia ha respondido. Lanzamos el reto de alimentando al pequeño y todos traen el pomito los primeros domingos de cada mes. Y ahí podemos conseguir los recursos para poder ayudar a esos niños que están en Cuba pasando hambre. También lanzamos el reto de Venezuela y también hubo respuesta. También tenemos personas que no son de la iglesia, pero que son extremadamente generosas, que no quieren ni que se conozcan sus nombres y sin embargo nos hacen donaciones generosas. Así que nosotros no estamos tan lejos de la realidad. Vamos por ese camino. Amén. Pero es bueno que podamos enseñar acerca de la generosidad, porque la generosidad del alma es el resultado, como le decía, de una relación saludable con Dios, que fluye en amor incondicional. La generosidad genuina se mueve en los principios del reino de los cielos. Nuestra generosidad no busca méritos, no busca protagonismos, no tiene agendas personales, porque entonces deja de ser generosidad. La generosidad en el corazón del hombre lo conecta con el cielo. Mateo 6, 19, 21 dice la Escritura: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompe, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El alma generosa se conecta con el cielo. Su motivación es producir el bien conectado con el cielo. Los tesoros del alma generosa, según dice la Escritura, se acumulan en el cielo. Porque si la generosidad que nosotros vamos a practicar se enfoca en la tierra, entonces vamos a sufrir. Porque en la tierra los tesoros, como dice esta palabra, se corrompen, porque hay ladrones como la ingratitud que te roban los deseos de ser generoso. La injusticia también te roba el deseo de ser generoso. La maldad en el corazón de este mundo te roban la intención de ser generosos. Muchas veces hemos tratado de ser generosos, pero hay gente que son difíciles de ayudar. Hay gente que tú los quieres ayudar y lo malinterpretan y
piensan que es otra cosa, piensan que tú tienes un interés detrás de lo que tú quieres ayudarle. Y todo esto no es por gusto, todo esto es producto de la atmósfera cerrada de maldad que hay en este mundo. La gente está influenciada por cosas malas que le han sucedido en el pasado. Entonces, si nuestro enfoque de generosidad está acá en la tierra, pues entonces vamos a sufrir decepciones, porque vamos a ayudar a personas que no nos van a agradecer. Vamos a ayudar a personas que no nos van a tener en cuenta. Vamos a ayudar a personas que hasta nos van a utilizar. Pero si tu enfoque está en el reino de los cielos, a ti no te importa nada de eso. Si tu mirada está en el Señor, a ti no te interesa lo que las personas puedan decir, lo que las personas puedan dar. Tú no estás esperando nada de Dios. Si el verdadero enfoque está en Él, entonces tú fluyes en generosidad de amor incondicional. Porque dice 1 Corintios 13, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Si nuestra generosidad fluye con fundamento en Él, jamás será frustrada. Si cuando nosotros vamos a ayudar a alguien, si cuando nosotros vamos a suplir una necesidad, estamos mirándolo a Él, tu generosidad nunca se va a frustrar. Nuestra generosidad se frustra cuando ponemos la mirada en la persona. Y no quiero decir que no hayan personas agradecidas. No quiero decir que no hayan personas que valoricen lo que tú haces. Hay muchas personas agradecidas. Hay muchas personas que valorizan. Pero de esa no nos influye negativamente la generosidad, sino los que son difíciles, los que no agradecen, los que no nos consideran, los que no nos valorizan. A pesar de todo lo que hemos hecho, pues no hay esa compensación que a veces nosotros como seres humanos necesitamos. Yo quiero decirte que la generosidad es una semilla que se siembra en lo espiritual. Y Dios hará que se manifieste en nuestras vidas a través de su prosperidad en abundancia. No conozco una persona generosa que sea pobre. No conozco una persona generosa que no tenga para dar. Todas las personas que dan son personas bendecidas. Porque dice la palabra que Dios da semilla al que siembra. Si tú siembras, Dios te da semilla. Ahora, muchas veces todas estas palabras se han malinterpretado y es verdad que muchas veces se han manipulado, pero no deja de ser la palabra viva de Dios. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Entiende esto? Dice que a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Yo quiero decirte que la pobreza es una consecuencia de la caída del ser humano. Como siempre he dicho, la pobreza no es de Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo hizo en abundancia de bienes, en abundancia de todo. Dice que Dios lo creó todo bueno y bueno en gran manera. No había pobreza cuando Dios creó. La pobreza no pertenece al área de Dios. No pertenece al reino de Dios. Al reino de Dios pertenece la abundancia, la bendición. Pero nosotros tenemos que creer, nosotros tenemos que confiar en Dios, tenemos que reposar en Dios. Y Dios nos exhorta a que nos ocupemos de la necesidad de otros constantemente.
Pero hoy resulta difícil en un mundo egoísta, en un mundo ingrato. Pero aún así nos dice que cuando ayudamos es como si nuestra ayuda se convierte en un préstamo al Señor. Y te digo, no hay mejor pagador que Dios. Porque dice la palabra que nos da más abundantemente de lo que nosotros podemos entender y creer. ¿A cuántos Dios le ha sorprendido con abundancia? Que tú has querido una cosa y Dios te la ha dado abundantemente. Yo estoy seguro que en muchas de nuestras casas no cabe la comida, ¿verdad? Tenemos que estar empujando ahí en el estante porque no caben. Pero es difícil. Difícil. Cuando somos generosos con alguien, alcanzamos el corazón de Dios. ¿Tú quieres tocar el corazón de Dios? ¿Cuántos quieren tocar el corazón de Dios? Cuando tocas el corazón de alguien, tocas el corazón de Dios. Cuando en tu generosidad tocas el corazón de alguien, tocas el corazón de Dios. Porque cuando estuve enfermo me visitaste. Cuando estuve en la cárcel también. Cuando tuve hambre me diste de comer. Señor, pero ¿cuándo te dimos a ti? ¿Cuándo fue? ¿Por cuánto se lo diste a uno de estos pequeños? A mí me lo diste. Dios es el proveedor. Nosotros somos sus conectores. Y a través de nosotros fluye la bendición de Dios. Tú estás puesto aquí en esta tierra para que la bendición de Dios fluya a través de ti. Dios no te quiere como un adorno. No, Dios te quiere como un río. Dios te quiere como una fuente que fluye y que bendice a otros. Deuteronomio 15:10. Ahora voy a hablar de lo contrario, la generosidad. Sin falta le darás y no serás mezquino. Cuando des, porque ello te bendecirá Jehová tu Dios. Sin falta le darás y no serás mezquino. ¿Qué es la mezquindad? El concepto de mezquindad. Dice, es una actitud del corazón. Fíjense que es una actitud del corazón, así como el alma es una condición, una actitud, una posición del corazón. También la mezquindad también es una posición del corazón, caracterizada por la tacañería extrema, la falta de generosidad y el egoísmo y el trato hacia los demás. La persona mezquina tiende a guardar o a retener obsesivamente sus bienes, dinero, afecto, esfuerzo, atención, evitando compartir o ayudar incluso cuando tiene la capacidad de hacerlo. La mezquindad es lo contrario a la generosidad del alma. La mezquindad corta el fluir de la voluntad de Dios sobre el planeta Tierra. Por eso la mezquindad es un indicador de la acción del enemigo. Cuando nosotros identificamos esto, pues tenemos que entender que por ahí las cosas no andan bien. Porque es lo contrario a ser generoso, es ser mezquino. La Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Cuando nos des con mezquindad, tú tienes que dar y yo con generosidad. La mezquindad, como le decía, es un indicador de la acción del enemigo en las almas, porque tienen miedo. Porque la persona tiene la raíz de la mezquindad es el temor. Porque las personas tienen temor a perder lo que han acumulado. ¿Y de dónde proviene el temor? Si el Señor te hace verdaderamente libre, tú tienes que ser libre en toda área de tu vida. Tú no puedes ser libre en 4 cuartos y el 5.º cuarto no. Nosotros somos la casa de Dios, somos templo de Dios. Y nosotros tenemos que abrirle todas las puertas de nuestra casa al Señor. Todos los cuartos, todos los baños, todo el ático, los tomacorrientes, todo. Tenemos que abrirle completamente la casa al Señor para que el Señor nos haga libre. La persona
que tiene este problema es porque sencillamente hay habitaciones que no ha abierto al Señor. Y necesita abrir esas habitaciones para que el Señor los haga libres, verdaderamente libres. Tienen miedo a ser generosos. Y si dan, porque existe el dar con mezquindad, eso existe también. Hay personas que dan, pero dan así con los dedos, casi no. Lo dice la Escritura. Cuando den sin mezquindad, porque la gente estaba dando con mezquindad. En el pueblo de Dios no debería haber mezquindad. Porque la mezquindad ha sido causante que muchos proyectos del reino de los cielos se hayan frustrado. Había un propósito, había una visión del cielo en la tierra, pero la mezquindad de aquellos que fueron llamados a echar al plan de Dios frustró el proyecto. El enemigo siempre va a frenar o quiere frenar. Él intenta, va a querer frenar el avance del reino de los cielos. Y la mezquindad es un alma sutil. A veces no nos damos cuenta. Y la mezquindad es como una espada que nos atraviesa silenciosamente. Y la ausencia de recursos en un lugar para la obra del Señor, la ausencia de recursos hizo que esa obra se frustrara. Si Dios nos ha delegado su reino, somos portavoces de su reino y somos la voz de Dios. Tú y yo somos la voz de Dios. Dios no va a venir a la tierra a hacerlo. Tú y yo somos lo que tenemos que hacerlo. Dios hace porque tú y yo hacemos, porque la iglesia hace. El Señor le dijo: te voy a dar las llaves maestras, las llaves que abren y que nadie puede cerrar. Tú tienes las llaves, más nadie tiene la llave. Ni un gobierno de la tierra tiene la llave, ningún presidente tiene la llave, ningún sistema tiene la llave, solamente la iglesia del Señor tiene las llaves. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice la Escritura. Los únicos que tenemos la llave que abre puertas somos nosotros, la iglesia. Dios cuenta con nosotros porque nosotros somos los pies de Dios, somos la voz de Dios, somos las manos de Dios. No existe tal cosa como que voy a orar para que Dios provea, voy a orar, y no te pongas a proveer, y no te pongas a hacer para que Dios te bendice y te prospere. No basta solamente con la teoría, necesitamos ir a la práctica. Por eso hay que enseñar estos temas, porque es sutil. Es sutil. Nos cuesta enseñar estos temas porque hay una posición espiritual tremenda con respecto a estos temas. Últimamente en las redes tú puedes escuchar mucho de personas que critican que las personas den dinero a la iglesia. Y es verdad que ha sido un tema muy manipulado, es verdad, pero no deja de ser una realidad que todo en esta tierra es presupuestado, todo en esta tierra es financiado. Las iglesias se reúnen en locales donde hay que pagar renta, luz, agua, utilities, como mismo una tienda del mall, como mismo un restaurante en el downtown, lo mismo. Lo que el restaurante del downtown te alimenta físicamente, la iglesia te alimenta espiritualmente.
Entonces la gente prefiere financiar lo que te alimenta la barriga y no lo que te alimenta en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, de manera general, el concepto es que si el reino no es financiado por nosotros, nadie lo va a financiar. Amén. Por eso, en el pueblo de Dios tenía que haber una cultura de generosidad. Levíticos 19, del 9 al 10. Dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás a lo último de tu campo, ni espigarás tu tierra, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero los dejarás. Tú tenías un campo, tú tenías una viña, tú tenías un lugar donde ibas a recoger cosas, frutos, semillas, lo que fuera. Tú tenías que tener en cuenta a los pobres. Tenías que tener en cuenta a la gente desprovista. Y Dios condenaba si tú dejabas el campo limpio, porque eso era ser un mezquino. Regresar a recoger, si te caía una fruta tenías que dejarla en el piso. Habían lugares que tú tenías que dejar en el campo, había lugares que tenías que dejar para los pobres. Y un ejemplo de esto es en el libro de Ruth. Cuando Ruth va a espigar al campo, era precisamente eso. Va a espigar al campo de Boaz. Era precisamente eso. Cuando la gente tenía hambre, cuando la gente tenía necesidad, sabían que podía ir a los campos, que iba a haber comida. La generosidad es el fruto de un encuentro con Jesús. Una persona mezquina se encuentra con Jesús y el corazón le cambia. Lucas 19, del 1 al 10. Ya voy terminando. Jesús y Zaqueo. Jesús se encuentra con Zaqueo. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos, rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que poses en tu casa. Zaqueo, bájate de ahí, tú no eres maromero, ni eres piloto, ni nada, bájate, que voy a tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar en casa con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Wow. No fue duplicado, no fue triplicado, fue cuatriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El fruto que este hombre brotó de él en el encuentro con Jesús fue generosidad. Es la manera de exteriorizar lo que había pasado en su espíritu. Fue generosidad. Automáticamente fue su respuesta ante Jesús. Este hombre no era bien visto, porque era el jefe de los publicanos, de los que recaudaban el impuesto. Había mucha injusticia en los impuestos. Y este hombre era el jefe de los que le quitaban el dinero, el impuesto a la gente. Tenía mucho dinero. Pero cuando conoce al Señor, lo primero que brota de su alma es el espíritu de generosidad.
Dice que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy y a los pobres. Y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Era 4 veces, fue 2, no sé. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también era hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gloria a Dios. Yo termino con esto, quiero mostrarles varios saqueos de la actualidad. Hay un video que les traje que les quiero poner, que muestra a varios saqueos de hoy en día. David Green, el fundador y director ejecutivo de Hobby Lobby, destina al menos el 50% de las ganancias antes de impuestos de la empresa a ministerios evangélicos y causas cristianas. David Green es un comprometido con la causa del reino. Ha donado cientos de millones de dólares a causas evangélicas globales, distribución de Biblias y misiones. Además, su familia financió en gran parte la creación del Museo de la Biblia en Washington, D.C. Green ha expresado públicamente que el 100% de las acciones con votos de la empresa pertenecen a un fideicomiso dedicado a la obra del reino de Dios. Norm Miller, uno de los mayores distribuidores de baterías de automóviles en América del Norte. Tras una conversión radical al cristianismo en la década del 60, Norm Miller integró a su fe la cultura corporativa de la empresa. A través de la fundación de la compañía, ha financiado activamente organizaciones de evangelismo, ministerios internacionales, centros de capellanía, etc. Truth Caddy, una de las cadenas de comida rápidas más grandes de los Estados Unidos, Chick-fil-A, fundada sobre principios abiertamente cristianos. Por esta razón, sus restaurantes permanecen cerrados los domingos. A través de su fundación, la familia dedica millones de dólares al apoyo de campamentos juveniles, orfanatos, programas de tutoría cristianas y becas universitarias para jóvenes. Stylen Tam, fabricante y distribuidor de productos plásticos. En la década del 50, Stylen Tam tomó la decisión legal de transferir el 51% de las acciones de su empresa a Dios mediante una fundación sin ánimos de lucro. Y más tarde elevó ese porcentaje al 100%. Todos los beneficios y dividendos de la empresa van destinados directamente a misiones cristianas en todo el mundo a través de la organización One Mission Society. Alan Bernhardt, una de las empresas de grúas y logística pesada más grandes de los Estados Unidos, establecen un tope para sus salarios y estilo de vida personal, donando más del 50% de las ganancias de la empresa a un fideicomiso que apoya a las iglesias, plantaciones de misiones y alivios de la pobreza tanto local como internacional. Esto es un grupo de hombres con un alma generosa que han financiado el reino de los cielos, que han sido pilares fundamentales para extender la palabra de Jesús y el evangelio a muchos lugares del mundo. Y se cumple lo que dice la Escritura: el alma generosa será prosperada.
que han entendido este principio de generosidad y Dios le ha añadido abundancias. Son personas que constantemente están financiando y financiando. Y estos son algunos, hay muchos más. Hay muchos más. A nivel de iglesia, hay muchas iglesias que financian cosas impresionantes. Misiones, campos misioneros impresionantes. Que ayudan y ayudan y ayudan y ayudan. Y mientras más ayudan, más tiene, más Dios le da, más Dios le da, más Dios le da. Cuando en un lugar se entiende esta cultura, es un lugar donde la prosperidad de Dios cae. Donde la prosperidad de Dios florece. Donde la salud espiritual es bendecida. Se manifiesta. Así que te dejo con esta escritura de Proverbios: el alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios. ¿Cuántos recibieron la palabra?